Amando lo que debemos aborrecer. Siempre hemos escuchado que hay 3 enemigos del cristiano y eso no lo sabemos de memoria, ¿verdad? El cristiano tiene 3 enemigos muy fuertes. 3 enemigos muy fuertes. ¿Cuáles son? La carne, el diablo y el mundo. Eso es muy claro para nosotros. El diablo, la carne y el mundo son los 3 enemigos más agresivos que tiene el cristiano, ¿verdad? Pero hay algo con lo que a mí me preocupa y es que hay cristianos que por su profundidad en el conocimiento de la Escritura hacen más énfasis en Satanás, como si Satanás fuera el más peligroso de los 3 o el más agresivo. Entonces tenemos cristianos que tienen un énfasis muy fuerte en Satanás, iglesias que tienen un énfasis muy fuerte en Satanás y le dan como una importancia tan elevada como si fuera más poderoso que los otros 2, pero la verdad es la siguiente. La verdad es que cuando estudiamos la Escritura y cuando revisamos a través de la Escritura la vida del ser humano, Satanás no podría hacer nada en el hombre si no fuera por el problema que el hombre tiene con su naturaleza pecaminosa. ¿Soy claro? O sea, Satanás no podría hacer nada en nuestra vida si no fuera por el problema que nosotros tenemos con nosotros mismos y es nuestra condición de pecado. Satanás aprovecha nuestra inclinación al pecado para tentarnos, para destruir nuestra vida. Y la verdad es que Satanás no podría hacer nada contra nosotros si no fuera porque todavía amamos o tenemos placeres mundanos muy arraigados en nuestro corazón. ¿Soy claro? El problema entonces es que el enemigo más poderoso que nosotros tenemos no se encuentra afuera, sino que se encuentra dentro de nosotros mismos. Es nuestra naturaleza caída y es el amor por el mundo y por los placeres y los deleites o los ídolos que hemos construido que habitan en nuestro corazón. Ese es el problema fundamental. Así que en ocasiones reprendemos tanto al diablo, hay gente que reprende tanto al diablo sin ver ningún resultado en su vida, porque el problema no es el diablo, el problema es tu corazón. Soy claro, el problema no es Satanás, el problema es tu corazón. El problema son los deseos por las cosas del mundo que aún amamos, los ídolos que hay en nuestro corazón, las cosas que amamos todavía que deberíamos como hijos de Dios aborrecer. Así que muchas cosas no se superan tan fácilmente con una liberación o con reprender al diablo. Muchas cosas, la mayoría de nuestros problemas son un proceso de transformación, de renuncia y de arrepentimiento. Soy claro, la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con un proceso profundo de arrepentimiento, de cosas que amamos y nos destruyen, de ídolos que hay en nuestro corazón, de nuestra profunda falta muchas veces de consagración al Señor y nuestra vida se ve profundamente afectada y claro, Satanás aprovecha esto. Claro, Satanás aprovecha estas condiciones, estas situaciones para oprimir y para destruir el corazón humano. Yo quiero que leamos el texto que les dije, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 es nuestro texto central esta mañana. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que hermanos, dice el apóstol Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Y el apóstol Pablo empieza diciendo, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Y en el versículo anterior del capítulo 11 dice que Dios hizo todas las cosas para su gloria. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, si Dios hizo todas las cosas para su gloria, todo lo que nosotros somos debe responder a la gloria de Dios. El gran problema con el cristianismo o con muchos cristianos es el siguiente: uno habla con la gente y la gente dice, es que yo ya le entregué a Dios mi corazón. Y mucha gente le entrega a Dios su corazón, pero no le entrega su cuerpo. Entonces dicen, yo tengo a Dios en mi corazón, lo que importa es lo que haga en mi corazón.
Y mucha gente vive la vida como quiere vivirla, hace con su cuerpo las cosas que quiere hacer. Pero mira, déjame decirte en esta mañana algo. La palabra de Dios dice que Dios no solamente está interesado en tu corazón, Dios está interesado en tu mente, Dios está interesado en tu vida y Dios está interesado en tu cuerpo. Cómo tu cuerpo también glorifica a Dios. Cómo lo que haces con tu cuerpo, con tu vida, honra al Señor o no lo honra. Realmente el Señor quiere que le entregues todo, no solamente una parte de tu vida. Pero yo hoy quiero que concentremos nuestra predicación en el versículo 2. Hermanos, no se conformen a este siglo, dice Pablo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Así que, hermanos, la lucha más agresiva que el cristiano vive, una de las luchas más atroces que vivimos todos los días, es la lucha contra el mundo. Es la lucha contra el mundo. El apóstol Pablo inicia diciendo, hermanos, no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. Mire, conformarse da la idea de amoldarse, ¿no? Como cuando tú te metes dentro de un molde y te empieza a dar forma. Lo explico con este ejemplo. Hace mucho tiempo en China se puso de moda que las mujeres bonitas eran las mujeres que tenían los pies pequeños y los pies puntudos. Entonces a las mujeres desde que nacían, cuando iban creciendo, les ponían unos zapatos que eran pequeños y con los pies puntudos. Claro, el usar esos zapatos por mucho tiempo hizo que los pies de las mujeres, los dedos se encogieran unos con otros. Yo vi el programa, fue impresionante. Y los pies se ponían chiquiticos y puntudos, pero era porque los dedos se montaban unos sobre otros y el pie se ponía como algo así. Era una costumbre que impuso un emperador. Y esa era una mujer bonita en aquella época. Y muchas chinas hicieron eso. Y tú veías sus pies, porque todavía las mostraban allí, y ellas se quitaban los zapatos y sus pies habían tomado la forma de los zapatos. Se habían encogido y se habían amoldado. Así que cuando la Biblia habla de eso, habla de aquello. Es como yo les decía anoche a un buen grupo también que hubo en este lugar anoche, que es como las fajas que usan las mujeres. ¿Ustedes visto que hoy en día se ha puesto de moda la faja? ¿Y qué es lo que hace una mujer con una faja? O un hombre, porque ya hay hombres que usan fajas también, ¿no? Entonces ella llega y se pone la faja. Primero eso es un camello, porque eso es... hasta que esa bendita faja logra cuadrar. Casi no puede respirar, pero ahí está dentro de la faja. Y la usan por mucho tiempo con el propósito de que con el tiempo su cuerpo sea moldeado por la horma de la faja. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No dejen que el mundo los moldee. No dejen que el mundo los defina. No se conformen a este siglo. Y la palabra siglo puede traducirse en el original como mundo o como era. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo es algo que dice durante todas sus cartas. No se conformen a la manera de pensar de este mundo. ¿Sí? Pablo llama mundo, y eso lo expliqué en una predicación, pero lo recuerdo brevemente. Pablo llama mundo a la cultura gobernante del momento que moldea la vida de las personas. Es la cultura, es la filosofía, es la manera de pensar, es los valores de la sociedad, los valores que Satanás ha impuesto, los valores satánicos que Satanás ha implantado en la sociedad, que ha establecido en la cultura, y eso define la vida, define el pensamiento y define el comportamiento de las personas. Es esa cultura, es esa ideología, es esa filosofía de vida en esta cultura posmoderna. Los valores que Satanás ha inculcado dentro del mundo. La Biblia nos muestra cómo lo invisible afecta a lo visible. Es decir, cómo el mundo de las ideas, el espíritu de las ideas, el mundo de las ideas, afecta profundamente el comportamiento humano. La Biblia en Proverbios dice, porque así como tal cual es su pensamiento, tal cual es él. Es decir, que lo que nosotros pensamos define nuestro comportamiento. Nuestra escala de valores, nuestra escala de creencias define cómo nos comportamos, define cómo tratamos a nuestros hijos, define cómo nos comportamos en nuestras relaciones, define cómo nos comportamos en nuestros negocios, define cómo nos comportamos en nuestro trabajo. Es la filosofía, es la manera de pensar la que determina el comportamiento y aún las emociones humanas. Lo invisible afecta a lo visible. Y Pablo está diciendo que el cristiano no puede permitir que la filosofía del mundo, que la cultura del mundo lo moldee.
No podemos permitir que los valores seculares, que los valores del mundo sean los que definan nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Hay gente que tiene esta frase: ¿y por qué lo haces? Porque todo el mundo lo hace. No, tú ya no vives de esa manera. En lugar de eso deberíamos decir: porque todo el reino lo hace. ¿Verdad? Porque nuestros valores y nuestra cultura son definidas por el reino de Dios. Lo que está diciendo el apóstol es que nuestro comportamiento, actitudes, palabras, formas de vestir sean definidas por Dios y no por la cultura. Y normalmente lo que define la vida de muchos cristianos no es Dios, es la cultura. Hay chicos con los que uno habla y les dice: ¿tú por qué vistes así? Pastor, es lo que está de moda. ¿Y tú por qué te cortas el pelo así? Es que es lo que está de moda. ¿Y usted qué hace con ese piercing ahí? Es que es lo que está de moda. Y lo que está de moda es lo que hace el mundo. ¿Qué define tu comportamiento? ¿Qué define tu vida? El mundo es uno de los enemigos más poderosos que el cristiano tiene. Más poderosos. Por favor, vaya conmigo al primer libro de Juan, pero póngale un separador a Romanos. Vaya conmigo al primer libro de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El texto empieza con un mandamiento. El texto empieza no planteando una suposición, no dando un consejo. Anteriormente Pablo sí empieza: hermano, les ruego por la misericordia de Dios. No, el texto aquí empieza: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es un mandato de Dios: no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y por qué es un mandato? ¿Por qué no debo amar al mundo ni lo que hay en el mundo? El versículo 16 mismo nos lo dice: porque todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Escuche esto: todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios, dice la palabra de Dios. No proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, proviene de otra fuente que no es Dios. Proviene de Satanás. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este siglo, el que define la cultura, el que define la filosofía de vida, el que define la moda, el que define el momento. Es Satanás el que define estas cosas. Y por eso la Biblia dice: no amen el mundo. Todo lo que Dios diseña tiene su sello de santidad. Escuche, cuando Dios diseña algo, tiene su sello de santidad, tiene su sello de perfección, tiene su sello de bondad, tiene su sello de misericordia. El carácter de Dios se plasma en las cosas que Dios diseña. Pero cuando Satanás elabora algo, aunque él no puede crear, él coge lo creado y lo pervierte. Pero cuando Satanás elabora algo, pone su sello de maldad en lo que elabora, en lo que propone. Así que la corriente de este mundo ha sido diseñada por Satanás con el propósito de destruir los diseños de Dios, de pervertir, de corromper los diseños de Dios. Todo lo que Dios hace es hermoso, ¿verdad? Pero lo que Satanás hace es pervertido. Lo que Satanás hace siempre termina destruyendo y dañando al hombre. Miren esta frase: la filosofía del mundo es enemiga de Dios. Rinde culto a Satanás y oprime y esclaviza al hombre, quien con un entendimiento entenebrecido no sabe que se dirige a la destrucción de su propia vida y a la condenación de su propia alma. La corriente secular, la corriente del mundo, Satanás, él trabaja, eso lo explicamos en la predicación de la Bella y la Bestia, pero les recuerdo un poco de esa predicación. Satanás trabaja en lo oculto, en las tinieblas. La gente no se da cuenta que lo que hace lo está llevando rumbo a la destrucción de su vida, a la destrucción de su familia, a la destrucción de sus hijos. Y por último, a lo más triste, a la condenación eterna de su propia alma. Eso es lo que Satanás busca con la cultura del mundo. Ahora, ¿qué hay en esa corriente que Dios tanto aborrece? ¿Qué hay en esa manera de pensar del mundo que Dios tanto aborrece para decir: no amen al mundo? Apártense, sepárense lo que más pueda del mundo.
Aborrezcan la filosofía del mundo. ¿Qué es lo que hay en esa cultura, en esa ideología que Dios aborrece? Usted sabe que la palabra santo significa apartado, significa separado. Es decir, que cuando alguien acepta a Cristo es santificado porque es apartado del mundo, ya no le pertenece al mundo. Su propósito es empezar a aborrecer el mundo. Bueno, el mismo versículo nos lo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nos habla de tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Bueno, ¿qué son los deseos de la carne? Hablemos del primer deseo que propone el texto. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne es satisfacer. O sea, el mundo le sirve un plato a nuestra naturaleza pecaminosa. Soy claro, nosotros luchamos con una naturaleza caída. Lo que Satanás hace es que Satanás sirve el plato para satisfacer los deseos carnales, los apetitos mundanos que hay en nuestro corazón. Satanás sirve el plato para que tus deseos pecaminosos sean satisfechos. Y recuerden que la Biblia dice que el deseo de la carne es ¿contra qué? Es contra el deseo del espíritu. Los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu y ambos se oponen. Es decir, que el deseo de la carne se opone al deseo del espíritu, y el deseo del Espíritu Santo siempre es opuesto a los deseos de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza caída. Amar al mundo no significa no sentir deseos, sino querer llenarlos de una manera pecaminosa. Le explico esto. ¿Cuál es el tema? Los deseos, los seres humanos fuimos creados con deseos naturales. Dios nos creó con deseos naturales, pero Dios creó unos medios legítimos para que usted pueda satisfacer esos deseos, ¿verdad? Por ejemplo, el deseo sexual. Hay cristianos que dicen el sexo es malo. No, el sexo no es malo, Dios lo creó. Y Dios nos hizo como seres sexuales, con terminaciones nerviosas y con lugares muy sensibles, porque Dios creó la sexualidad para que el hombre la disfrute. El tema es que Dios creó unos medios para disfrutar esa sexualidad, un plano, un parámetro, y es que esa sexualidad se debe disfrutar dentro del matrimonio. Pero lo que Satanás ha hecho es que Satanás ha pervertido ese deseo y ha creado unos medios ilegítimos para satisfacerlos. El descanso, otro deseo, ¿verdad? Otro deseo que hay en el corazón humano, y es un deseo bueno. De hecho, la Biblia dice que Dios descansó, ¿verdad? Pero ese descanso se puede volver pecaminoso. ¿Sí? ¿Serio? Hay gente que no hace nada sino descansar. Eso ya es holgazanería, le llama la Biblia. Así que lo pecaminoso no son los deseos, sino llenar nuestros deseos de manera ilegítima o en cantidades ilegítimas. Satanás nunca ha creado un deseo, porque Satanás no tiene el poder de crear. Satanás, en su sabiduría corrupta, tiene el poder de corromper lo creado. Soy claro, Satanás corrompe los deseos, Satanás corrompe los medios para satisfacer esos deseos. Miren, mis hermanos, por ejemplo, en el deseo sexual que tienen los seres humanos, Satanás creó toda una cantidad de estrategias para que los hombres satisfagan ese deseo de manera ilegítima y queden esclavos de su sexualidad pecaminosa. Por ejemplo, la pornografía. La pornografía es una manera que Satanás crea para que el hombre satisfaga sus deseos sexuales, pero que se corrompa y quede esclavo de sus propios deseos. La masturbación es un medio que hace que la persona satisfaga sus deseos de manera egoísta. La fornicación es una manera de no esperar al propósito de Dios, al plano matrimonial para satisfacer esos deseos, sino satisfacerlos en medio de ese ámbito. Y ahora, estos son medios ilegítimos que Satanás ha creado, pero esto en últimas termina esclavizando al hombre, haciéndole sentir más deseo, un deseo que no es satisfecho, pero también termina llevando al hombre a la esclavitud y a la destrucción. ¿A qué nos ha llevado la perversión sexual hoy en día? ¿A qué nos ha llevado? ¿A que los hogares se destruyan?
Porque muchos hombres andan viendo pornografía y son esclavos de la pornografía. Y cuando ven a su esposa ya no la ven con deseo porque su mente tiene imágenes pornográficas tan metidas. ¿Verdad? ¿A qué nos ha llevado esto? La libertad sexual que hay hoy en día. Yo en estos días estuvimos en un centro comercial y yo entré al baño una de las cosas grandes que uno ve en el baño es el dispensador de condones. Grande. Y yo me puse a leerlo y yo decía, vamos a ver. Y decía la siguiente frase, ¿no? La publicidad para vender era esta: hazlo, diviértete, gózatela, rumbéatela, pero protégete. Y esa es la manera en que el mundo está vendiendo el sexo. Tú puedes tener sexo, solo cuídate, sin preservativos ni pío. ¿Y a qué ha llevado la perversión sexual a esta sociedad? A que tengamos niñas de 14 años que no saben ni cargar un juguete, un muñeco, y ya tienen que estar cargando un niño, que no saben cómo criar un niño porque ni siquiera ellas mismas saben cómo criarse. Jóvenes que tienen que dejar sus estudios para mantener una familia a muy corta edad, porque ni siquiera ellos han podido cuidarse y ahora ya les toca responder por un bebé. Entonces tenemos familias disfuncionales, tenemos niños creciendo sin verdaderos padres y verdaderas madres responsables y maduras que puedan sobrellevar su educación, su crecimiento. Tenemos una cantidad de enfermedades sexuales a diestra y a siniestra por causa de los deseos que Satanás ha pervertido, de las maneras ilegítimas, del agua sucia que Satanás ha ofrecido para que los seres humanos podamos satisfacer nuestros deseos legítimos que Dios nos ha dado. Saben que otro de los deseos, otra de las necesidades del ser humano es la necesidad de la adoración. Todos los seres humanos fuimos creados con la necesidad de adorar algo o alguien. Fuimos creados con la necesidad de adorar a Dios, pero cuando el ser humano no conoce a Dios, no tiene el amor de Dios, adora a alguien. Adora a alguien. Toda persona, mire, han ido a las tribus donde nunca les han hablado de un Dios y han encontrado que esa tribu adora algo, adora el sol, adora la luna, porque hay una necesidad y un deseo en el corazón de adorar algo. Entonces Satanás ofrece medios, alternativas para que tú adores. Hay gente que su objeto de adoración son sus hijos. Y tristemente hay cristianos que su objeto de adoración son sus hijos. Sus hijos priman por encima de los asuntos de Dios. Hay cristianos que su objeto de adoración son sus amigos. Hay cristianos que su objeto de adoración son sus novios. Y no es Dios quien gobierna su vida, no es Dios quien mueve su vida, sino su novia. Se apartan del ministerio, se apartan de la iglesia porque hay que salir con la novia. Uno ve que su novia se convierte en el 100% de su pensamiento. Y uno le pregunta, ¿cuál es tu prioridad? Dios. Mentira, no es Dios. El papel puede con todo. Nuestra falsedad puede con todo. No es Dios. Porque tu prioridad en tu vida es a lo que tú le dedicas más tiempo y más fuerzas. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ese será vuestro ídolo. Hay gente que su ídolo es el trabajo. Todo el tiempo piensan en trabajo. Ese es tu ídolo. Lo que tú más pienses, lo que mueve tu vida, lo que desgasta, lo que motiva, lo que te hace que estés motivado o desmotivado. Que si perdiste el trabajo te desmotivaste. Que si te dejó el novio te desmotivaste. Ojo, hay un ídolo en tu corazón que está gobernando tu vida y Dios va a venir a quebrantarlo en algún momento. Todos nacemos con un deseo de adorar algo. Y abrazamos y adoramos. Y nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Cuando Dios no gobierna, nosotros soltamos un ídolo y cogemos y fabricamos otro. Porque Dios no gobierna. Y yo te digo que Dios gobierna no cuando vengas a la iglesia. Dios gobierna cuando tu pensamiento, tu corazón, tu vida está enfocada en Él, en Dios. Hay gente que Cristo es un accesorio en su vida, que se ponen cada 8 días cuando van a ir a la iglesia. Pero Él no gobierna sus pensamientos, su corazón, la mayor parte de su tiempo. La música. Todos los seres humanos nacimos con el deseo de adorar, por eso somos musicales. Nuestro corazón late. Tum, 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 tum. Tenemos ritmo cardíaco, bueno, algunos son arrítmicos, ¿no? Pero normalmente los seres humanos somos rítmicos.
Una vez le dijimos a un amigo, hermano, usted lleva el ritmo en la sangre. Uy, ¿verdad, pastor? Sí, pero la tiene coagulada, hermano. Pero la verdad es que todos nacemos con el deseo de la música. Yo no conozco a alguien, no conozco a la primera persona que me diga, a mí no me gusta la música. Todos los seres humanos aman la música, todas las culturas, todas las tribus, aunque nunca han ido a hablarles de la música, tienen música. ¿Por qué? Porque la música es parte innata de los deseos que Dios puso en el corazón humano. El problema es que Satanás sí que sabe de esto. Satanás fue creado como el ángel de la adoración. Satanás sabe cómo usar la música y Satanás ha pervertido ese deseo. Satanás ha pervertido la música. La música secular. La música secular es algo pervertido por el diablo. Satanás ha propuesto al ser humano para el mundo una música que satisface los deseos pecaminosos. La música secular es eso. Es música que lo único que hace es moverte al pecado. Escuche la salsa, escuche la letra de las canciones de la música secular, siempre van a mover tu carne, siempre van a mover tu corazón a un ídolo o a algo. La música romántica hace que tu ídolo sea tu amor. Eres todo para mí, tú eres lo que amo, sin ti no puedo vivir. Tú eres la vida, mi existencia, lloro si no estás. Eso te lleva a adorar una relación. Satanás es muy astuto. La música de despecho. Ni decir, ¿a qué lleva la música de despecho? A la depresión. ¿Y a qué lleva la depresión? Al trago. Y uno ve gente tirada en las cantinas tomando trago. Y yo, ¿por qué me la tuve que encontrar? Y lo triste es que uno ve gente que va a la iglesia y cuando tienen un fracaso amoroso los encuentra uno en la tienda tomando trago. Ay, yo, ¿por qué me la tuve que encontrar y pedirle que me diera su querer? Pero lo más triste es que la mayoría de gente termina suicidándose. Estas canciones llevan a mucha gente al suicidio. La música de despecho, la música de acuerdo. Yo personalmente no concibo en mi mente la idea de que un cristiano escuche música secular. Si hay canciones cristianas que me cuesta que las escuchen, canciones que no hablan nada de Dios, no tienen nada de Dios. Ahora una música mundana peor, porque sus valores, Satanás mueve sus valores, Satanás mueve los principios, Satanás alimenta el corazón a través de la música. Satanás alimenta el corazón, Satanás alimenta la naturaleza caída. Él le da de comer a lo pervertido que hay en nuestro corazón a través de la música. Pervierte el alma del ser humano. ¿Qué cantas? Muchas canciones son humanistas solamente. Muchas canciones alimentan el ego. ¿Qué cantas? ¿Qué música oyes? Pero también dice que no solo los deseos de la carne, los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Dice que lo que hay en el mundo no solo son esos deseos carnales, sino también los deseos ¿de qué? Dice el texto. Los deseos de la carne, los deseos ¿de qué? De los ojos. Sí, ¿cuáles serán los deseos de los ojos? ¿Cuáles serán los deseos de los ojos? Que el texto dice que hay unos deseos de los ojos que hay que aborrecer, que no glorifican a Dios. Miren, voy a leerles algo de la predicación que les envié de Miguel Núñez, por favor escúchesela. Mire lo que él dice. Él como médico tiene toda la autoridad para decir esto. Los ojos como órganos no tienen pasión. Los ojos son la ventana a través de la cual tú recibes la información que llega a tu mente y esa información dispara una serie de pensamientos, de ideas e incluso de transmisores químicos en tu cerebro que aceleran tu pulso, aceleran tu frecuencia cardíaca y comienzan a motivarte y a moverte en alguna dirección. Es decir, los ojos, aunque no tienen deseos en sí mismos, son una puerta al mundo que alimenta los deseos internos, que mueve nuestra vida. ¿Cuántos de aquí han ido a un buffet donde han quedado con la boca abierta? ¿Cuántos han ido a esos buffets que usted lo ve usted? Hay un hotel que cuando pues Dios nos da la oportunidad, a mí siempre me gustaría ir, es el de Cameron, porque allá hay comida abierta, hay restaurante abierto. Con mi esposa cuando nos casamos fuimos de luna de miel allá y yo le digo, Señor, quiero volver, porque comer es tan rico. Y tú entras allá y eso es
y tú ves todo, ¿no? Pues, por ejemplo, el desayuno, tú ves la leche, el yogur, la gelatina, la avena, el queso, los huevitos como quieras te los hacen con ranchera, sí, luego ves los diferentes tipos de arroz, los diferentes tipos de panes, las carnes, y uno ve por dónde arranco. Yo parezco un hijo bobo yo ahí en el... Pero empieza uno a salivar, ¿verdad? Porque tus ojos tienen la capacidad de producir deseo. Y empieza uno sin comer, empieza uno a sentir un fresquito y unas ganas de comer por dentro, ¿verdad? Y se le empieza uno a aguar la boca. Porque los ojos tienen la capacidad de producir deseos. Y Satanás es muy astuto y sabe eso. ¿Ustedes recuerdan cuando Satanás tentó a Eva? ¿Qué fue lo que hizo? Le presentó la fruta. Y dice que cuando Eva la vio que era agradable para comer. Cuando la vio, ella vio que era agradable para alcanzar sabiduría, codiciable. La comió. ¿Cuando la qué? Cuando la vio. ¿Ustedes recuerdan a David? ¿Cómo pecó David? Salió a su balcón y de pronto vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Señor, perdóname. Yo me imagino la escena, ¿no? Perdóname, Señor. Señor, ayúdame, dame fuerza. Voy a luchar contra mi pecado, voy a luchar. La primera mirada es pecado. Ay, la segunda también. No, ¿cómo? Y dice que cuando la vio la codició. El pecado entró por sus ojos. Porque los ojos tienen la capacidad de producir placer. Y más en los hombres. El hombre es más visual, la mujer es más auditiva. Miren lo que Jesús dice, por favor apúntenlo. Lucas 6, 22 al 23. Miren lo que Jesús dice acerca de los ojos. Para que ponga cuidado a esto. La lámpara de tu cuerpo, dice Jesús, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo es el ojo, dice Jesús. Lo que tus ojos ven alimentan tu alma. Así que si tu ojo es bueno, dice tu alma, tu corazón estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu vida estará llena de tinieblas. ¿Qué ves? Nuestros ojos son la conexión con el mundo. Nuestra alma se conecta con el mundo a través de los sentidos. Lo que oímos, lo que olemos, lo que vemos conecta a nuestra alma y alimenta nuestra alma. Y Satanás sabe eso. Satanás los usa como avenida estratégica para incitar a los deseos. Y sabe algo que me preocupa, es el terrible ataque que hoy en día nuestros ojos sufren. En Mateo 6, gracias. En Mateo 6, 22, 23. Si algo que me preocupa hoy es el terrible ataque que nuestros ojos sufren. No lo lea, lo lee en su casa. Me preocupa el terrible ataque que sufrimos hoy en día. Miren, usted entra a un almacén de ropa y todo hoy en día lo tienen que promover con una muchacha casi beringa. Una muchacha en ropa interior, todo. Puede ser una sudadera con un buzo hasta aquí, pero la muchacha tiene el buzo y la sudadera en la mano y está en ropa interior. O sea, no entiendo, esa es la publicidad. Para vender un bendito tarro de aceite para los mecánicos aparece la muchacha en bikini con el aceite. Satanás sabe, el mundo sabe cómo mover el corazón y la mente humana. Y es un terrible ataque a la integridad del hombre. La mayoría de programas en la televisión, a mí ya no me gusta ver televisión. En mi casa nosotros no tenemos televisión, tenemos televisor sí, pero no tenemos cable para ver televisión. Porque eso es como una letrina en la casa de un hermano. Todo lo que el diablo hace en el mundo lo vomita por ahí. Todas las novelas ya tienen homosexualidad, infidelidad, perversión. Ya en horarios normales pasan mujeres haciendo el amor con hombres. A las 5 de la tarde pasan la escena, antes no hacían eso. Las películas también es triste, la mayoría de películas ya son llenas y cargadas de sexualidad, de infidelidad, de tanta cosa, que uno a veces es viendo un bendito programa y uno... ¿Ya pasó? Y uno dura media película así.
En serio. Bueno, si uno se quiere cuidar. Porque usted no se quiere cuidar, usted dice, ay, Señor, cúbreme. Ay, Padre, cúbreme. Sí. Cuando el mundo todavía está en nuestro corazón, nosotros no nos cuidamos. El internet, todo está lleno de pornografía, todo está lleno de maldad. Dios mío, vivimos en un mundo que ataca lo que vemos. Es terrible. Uno sale a la calle y la forma de vestir de las mujeres hoy en día. Antes así solo vestían las prostitutas. Hoy en día las mujeres visten así. Sale uno a la calle y compran ropa que se encogen con la primera lavada. Y yo no sé por qué usan esos vestidos, son en la calle así todo el tiempo. Pues si va a andar así, ¿para qué compra esa ropa? Se ponen unas blusas que les muestra medio seno. Bueno, más de medio. Le tapa solamente los pezones. Yo creo que hay mujeres que si por ellas fueran se pondrían 2 tapitas de Coca-Cola y saldrían hacia la calle. En serio. En serio. Y lo más triste es que hay mujeres de Dios, bueno, yo no digo que son de Dios, que van a la iglesia, porque si son de Dios no vestirían así. Mujeres que van a la iglesia y visten así. Antes así solo vestían las prostitutas. Cuando una mujer vestía así, ¿qué quiere? La mujer es que el pastor me mira más mal en la calle. Y yo les digo, pues si se viste así, ¿cómo quiere que la miren? ¿Es verdad? Si tú te vistes seductora es porque tú quieres que los hombres te deseen, quieres despertar placer. Eso es lo que anhela tu corazón, porque hay un vacío, una necesidad de ser amada, que tú quieres que los demás te codicien, te deseen. Y hay chicas que los hombres solo van a ver para tener relaciones sexuales por su manera de vestir. Cuando la Biblia habla a la mujer, le dice: mujer, viste de manera decorosa, prudente, honesta, casta, dice el apóstol Pablo. Si tú eres una mujer de Dios, viste como debe vestir una hija de Dios, no como es la moda del mundo, porque la moda del mundo es pervertida. Esto hace que vivamos una terrible lucha. Si no nos cuidamos, hay hombres que no pueden amar a sus mujeres porque su mente está llena de perversión. Porque tienen en su mente tantas imágenes de mujeres en traje de baño, en bikini. Y cuando ven a su esposa, le encuentran ese gordito que no tenía aquella. Le encuentran esta estría que aquella no tenía. Y empiezan entonces a tener conflictos con su vida y con su sexualidad. Job, capítulo 31, no lo busque, apúntelo. Este sí está bien, 31:1. Job dijo: haré un pacto con mis ojos. Mire lo que Job dice: haré un pacto con mis ojos. ¿Cómo he yo de mirar a una virgen? Dice Job. Haré un pacto con mis ojos. Job entendía que si él quería vivir en integridad, una de las cosas, además de sus oídos, que tenía que cuidar era sus ojos. Hay gente que me dice: pastor, yo lucho tanto, pero tanto con esto. Y nos damos cuenta que el problema es que no cuida lo que entra a su mente. No cuida sus ojos, no cuida lo que oye. Y eso te va a generar unas luchas terribles en tu corazón. Yo crecí con el dicho de que la segunda mirada es pecado. La primera mirada no es pecado, ¿verdad? Yo crecí con ese dicho. A uno le decían: no, la segunda mirada es pecado. Entonces yo tenía amigos que decían: pues prefiero mirar una vez pero fijo. Sin parpadear. No, hermanos, la primera mirada es pecado. Porque pecado no es la mirada, sino la perversión del corazón que mira. Si tu ojo ha sido pervertido con tantas cosas, dice Jesús, tu alma estará en tinieblas. Que no importa, la mujer puede estar muy bien vestida, pero tu alma está tan corrupta que empieza a desearla. Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Porque hay un problema, que hay mucho mundo, hemos dejado entrar mucho mundo, hemos dejado entrar mucha tiniebla, hemos dejado entrar mucha maldad a nuestra vida. Yo te hago una pregunta: ¿tú quieres ser santo de verdad? ¿De verdad tú quieres honrar a Dios de verdad? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo te estás cuidando? Hay chicos que dicen: pastor, es que yo quiero ser santo, pero la verdad es que cuando estoy a solas con mi novia no puedo soportar la tentación. Bueno, lo primero que tienes que entender es que tú nunca puedes estar a solas con tu novia.
Porque cuando un hombre y una mujer están solos, es inevitable el pecado sexual. Es inevitable. La Biblia no dice lucha contra tu pecado sexual. Eso es una lucha que no puedes afrontar porque no tienes la capacidad de vencerla. La Biblia dice huye de tu pecado sexual. Cuando Pablo habla con Timoteo le dice huye de las pasiones juveniles. Cuando usted ve a José huyó de su pecado. José no se puso a luchar en el nombre de Jesús, te reprendo, diablo. ¡No! José huyó. Pablo le dice a Timoteo, huye. No puedes con eso, no lo toques. Huye, no te acerques. Así que jóvenes, no tienes por qué estar a solas con tu novia cuando mamá no está en la casa. Nosotros como hombres tenemos que evitar estar a solas con las mujeres. Tenemos que evitar pasar tiempo con las mujeres. Porque la tentación sexual siempre será algo muy fuerte e inevitable en muchos de los casos. Igual para las mujeres. Satanás sabe cómo destruir el corazón humano. Job dijo, he hecho un pacto con mis ojos. He hecho un pacto con mis ojos. Debemos cuidar lo que nuestros ojos ven para que nuestros ojos no dejen entrar las tinieblas, dice Jesús, que opaquen la gloria de Dios. Y por último, dice el texto, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y qué más? Y la vanagloria de la vida. ¿Sabe qué otra cosa es fuerte en el mundo que Dios no quiere que sus hijos vivan? La vanagloria de la vida. ¿Sabe qué es la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida es que todo el mundo vive la vida para el momento. ¿Usted no ha visto cómo vive el mundo? En Cali, por ejemplo, todo el mundo trabaja pensando en la feria de diciembre. Y se acaba la feria y ya en enero se están preparando para la feria del próximo año. Con mi esposa hablábamos eso. O sea, la gente no tiene un sentido de eternidad. Obvio, no conocen a Dios. La gente tiene un sentido temporal. Vivimos para el aquí y el ahora. Y eso es lo que significa la vanagloria de la vida. Cuando tú no entiendes que tú fuiste creado para la eternidad. Cuando tú quieres vivir para el aquí y para el ahora. ¿Recuerdan la parábola del hombre insensato? Dice el Señor que había un hombre que le fue muy bien en los negocios. Apúntela y la lee en su casa. Este también está bien. Lucas 12, del 15 al 21. Este sí es Lucas 12, del 15 al 21. Apúntelo y lo lee en su casa. Dice el Señor que había un hombre que le fue muy bien en los negocios y tenía mucha plata. Y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Ya sé. Voy a construir graneros más grandes, voy a guardar mi plata y voy a decirle a mi alma, alma mía, bebe, disfruta y deleítate. Descansa, porque tienes mucho dinero para muchos años. Y el Señor viene y le dijo, necio, esta noche vendrán a pedirte tu alma. Ojo, necio, tú no sabes, esta noche vendrán a pedirte tu alma y lo que tú has guardado, ¿para quién serán? Porque un hombre rico no consiste en la cantidad de bienes que posea, sino en que sea rico para con Dios. Una vanidad de la vida es aquel que vive para el aquí y el ahora. El mundo vive de esa manera. Dios le dice a sus hijos, ustedes no viven para el aquí y para el ahora. Ustedes viven para la eternidad. Ustedes no viven para lo que puedan hacer en este momento. Porque cuando nosotros vivimos para el aquí y para el ahora, construimos ídolos del aquí y del ahora. Y nuestra alma descansa en lo que logramos, descansa en lo que alcanzamos, pero no en Dios. Por eso Dios habla de la vanagloria de la vida. Entonces, para muchos la prioridad en su vida es el aquí y el ahora. No es Dios, es su carrera, es su trabajo. ¿Sí soy claro? Para muchos su Dios es su carrera, su trabajo, sus hijos, su posición, sus amigos, su dinero, su influencia. Cuando esto se convierte en un ídolo, el Señor tendrá que venir a ponerlo en su lugar. Ahora la pregunta es, ¿qué es entonces amar el mundo? Ya sabemos qué ofrece el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, pastor, ¿qué es amar al mundo? Amar al mundo como cristiano es justificar las maneras del mundo, en las maneras en que el mundo hace las cosas, porque todavía satisfacen mi vida. Eso es amar al mundo. Amar al mundo en este texto significa sentir afecto y devoción. Es justificar lo que hago. Y usted no conoce cristianos que cuando uno habla de estos temas dicen, pastor, yo sí amo a Dios, pero bueno, sin ser extremistas. Sin ser extremista, eso que la música, eso que películas, que ese tipo de películas yo ya no la debo ver. No, pastor, a mí me gusta ir a la iglesia, pero no me gusta ser legalista. No me gusta ser fanático. No, es que esto no se trata ni de fanatismo ni de legalismos. Esto se trata de lo que la palabra de Dios dice. Y si tú quieres vivir en santidad,
cómo tú te tienes que cuidar para agradar al Señor y para que tu alma no se pervierta más de lo que Satanás lo ha pervertido hasta ahora. Y para que Dios pueda limpiarte y Dios pueda purificarte. Pastor, yo no quiero ser exagerado. Esto no se trata de ser exagerado. Mire, la gente ama al mundo. Sí, el inconverso ama al mundo, porque el inconverso no ama a Dios. Dice la Biblia, el que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Dice Juan. El inconverso ama al mundo porque el inconverso, el impío, no tiene dónde más hallar deleite. Yo le digo a los hermanos, a veces, si una persona no conoce a Cristo, ¿usted para qué le dice que no tome, que no bebe, que no fuma? ¿Para qué le habla de su pecado? Si él no tiene otro medio para satisfacer los placeres de su alma. Esos placeres están tan pervertidos que él no tiene un agua limpia, él va a seguir bebiendo su agua sucia. Lo que él necesita es conocer a Cristo, para que Cristo le ofrezca un agua limpia para beber. El inconverso ama al mundo porque los vacíos, las necesidades, los deseos necesitan ser satisfechos en algo. Y él los satisface en el agua que Satanás le da de beber. Por eso el inconverso ama al mundo. El inconverso haya deleite, haya placer, porque no tiene otra fuente. Pero el Hijo de Dios, para el Hijo de Dios, su placer viene de Dios. ¿Por qué no bebo, no tomo, no hago tales cosas que el mundo hace? Cuando la gente nos pregunta eso, ¿qué respondemos? Porque el pastor me dijo que eso no se hace. No, porque nuestra alma haya tanto deleite en Dios, que si yo tengo un agua limpia para beber y yo sé que tengo un agua sucia envenenada, pues ¿para qué me voy a tomar la envenenada? ¿Verdad? Yo cojo el agua limpia y el agua limpia me satisface y no me envenena. Para el Hijo de Dios, su placer debe estar en Dios, debe ser vivir una vida totalmente contraria al mundo. Debemos aprender, hermanos, a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Jesús le dijo a los discípulos en la oración: Padre, ellos no son del mundo ya, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aunque están en el mundo, sus vidas no son del mundo. Santifícalos en tu verdad para que no anhelen las cosas que el mundo anhela. Pero la realidad es que seguimos con un poco de gente yendo a la iglesia que todavía ama al mundo. Pero la verdad es que en las iglesias tenemos un poco de hermanos, de personas que van a la iglesia, pero que hay un amor desmedido por el mundo. Si jugáramos el juego de las diferencias, ¿cuántos jugaron el juego de encuentre las diferencias en las revistas? Usted veía que el juego tenía aquí una imagen y aquí otra. Eran la misma imagen con unas leves diferencias, una rayita acá, una media de otro color. Hay cristianos que si tú los pones al lado de un impío, te va a costar trabajo encontrar las diferencias. Tú pones el cristiano, pones el impío, y el cristiano vive la misma vida, tiene las mismas prioridades, tiene los mismos pensamientos, habla igual, viste igual, se comporta igual. No hay separación del mundo, no hay algo que marque su vida. Eso quiere decir que no es santo, porque santo es separado. Santo quiere decir que esa persona, cuando tú la ves, hay una diferencia total y absoluta cuando tú la comparas con... Cuando tú pones un verdadero creyente con un impío, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Tú notas la diferencia abrupta en su vida. Abrupta. Es una diferencia enorme. ¿Qué es lo que entonces hace que muchas veces los cristianos amemos el mundo? Bueno, dos cosas. Número uno, que no entendemos que el mundo o la vida que tenemos acá es una vida tan corta. No entendemos que este tiempo Dios nos lo prestó para que desarrollemos sus propósitos. Como no tenemos un concepto de lo eterno acá, entonces vivimos para el aquí y para la ahora. El cristiano vive para lo que va a ser el fin de semana, igual que el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el parche para este fin de semana? Esa es su vida. No tiene un sentido de eternidad. Vive para el aquí, para la ahora. Lo otro es que hay muchos cristianos, hoy en día son muchos los que buscan a Dios por razones equivocadas. Los que no entienden que en Dios está el deleite que su alma necesita. Entonces, como no entienden que en Dios está el deleite que su alma necesita, necesitan deleitarse todavía en las cosas que el mundo les ofrece. Cuando mi deleite no está en Dios, yo tengo un vacío.
mis pasiones buscan ser llenas, mis deseos buscan ser llenos, pero cuando Dios nos llena mis deseos, yo tengo que salir corriendo. Usted ve gente desesperada. ¿Sabe cómo se da cuenta usted que una persona no es satisfecha? Cuando una persona está llena, ¿usted ha visto cuando una persona come y queda llena? Y usted le dice, hey, ¿querés otro poquito? No, yo estoy bien, quede bien. Pero cuando una persona no le dan lo suficiente, sino que le dan un poquito, o que no le dan nada y tiene hambre, usted ve el desespero, ¿no? El desespero, ay, ¿dónde hay? Ay, tengo un hambre, ¿qué hambre? ¿Dónde hay comida? Eso pasa con una persona que no está satisfecha en Dios. Su alma es intranquila, su alma es tan intranquila, tan impaciente. No se siente satisfecha con la vida, no se siente satisfecho con lo que tiene, que está buscando desesperadamente. Y me siento vacío, me siento inútil, me siento solo, me siento triste, no le hallo sentido, no le hallo significado a la vida, porque fuimos diseñados con un sentido de eternidad, no temporal. Y solo la eternidad podrá llenar los vacíos del corazón humano. Entonces, cuando una persona no está satisfecha en Dios, esa persona va a recurrir a llenar, así venga a la iglesia, sus anhelos con las cosas del mundo. La palabra de Dios dice, en su presencia hay deleites para siempre. ¿Cómo sé que estoy amando el mundo? ¿Cómo sé que estoy amando el mundo? Y voy cerrando. ¿Cómo sé que soy un cristiano que todavía ama el mundo? Sencillo. Miren, hay que ser honestos con nuestro corazón. Si usted escucha la música que el mundo escucha, si usted ve lo que el mundo ve, si usted habla como el mundo habla, si usted viste como el mundo viste, si usted maneja sus emociones como el mundo las maneja, usted se deja guiar, se deja llevar por sus emociones. Si usted maneja su sexualidad como cualquier mundano la maneja, usted no le ve problema en acostarse con su novio, usted no le ve problema en acostarse con uno o con otro. Si usted maneja su vida así, déjeme decirle algo. Usted ama al mundo y usted no ha salido de ahí. Y lo más triste es que el apóstol Juan dice que el que ama al mundo, lo más probable es que el amor del Padre no esté en él. O sea que lo más triste de todo es que hay mucha gente que piensa que es cristiana porque va a la iglesia o porque hizo una oración de fe algún día. Pero Pablo dice, Juan dice, si tú amas al mundo, si tú vives como el mundo vive, lo más probable es que en tu vida no esté todavía Dios, aunque vayas a la iglesia. Es que en tu vida todavía Dios está ausente. Por eso la Biblia dice en Corintios que nos revisemos si estamos de verdad en la fe. Les puse el ejemplo, mire, si usted camina como ganso, habla como ganso, mira como ganso, no se engañe, usted es un ganso. No se engañe. O sea, si usted camina como el mundo, habla como el mundo, ve lo que el mundo ve, maneja su vida como el mundo la maneja, usted no es cristiano, no se engañe. Más bien aproveche para arrepentirse y entregarle su vida a Cristo de verdad. Ahora, puede ser que un cristiano sea de verdad cristiano, pero el mundo lo haya envuelto tanto, haya tanta envoltura del mundo que cuando usted lo ve, usted no ve un cristiano sino un mundano, pero usted por dentro ve que por allá en el fondo, por allá, ve que es cristiano. Déjame decirte que Dios es un Padre responsable y el amor por el mundo y el amor por Dios no pueden coexistir, no pueden habitar en un corazón. Dice la Biblia, Dios al que ama disciplina. Dios va a venir y va a romperte el coco, Dios va a romperte el estuche, Dios va a romper la mundanalidad, Dios va a romper el pecado como Él quiera hacerlo hasta que en tu vida vuelva a brillar la luz de Cristo. Mis hermanos, por favor vuelva a Romanos capítulo 12 para terminar. ¿Cuál es la solución para yo no amar el mundo? Romanos 12 lo dice: transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Tú quieres
dejar de amar el mundo? Solamente si tu mente es transformada por la palabra de Dios. Si tú dejas de pensar como el mundo piensa y tú empiezas a pensar como la palabra de Dios dice que tienes que pensar. Si tú empiezas a amar la Escritura, si tú empiezas a amar la voluntad de Dios, si tu mente es transformada por la verdad de Dios, solamente así podremos sacar el mundo que todavía hay en nuestra mente, porque todavía hay mucho mundo en nuestra mente. Tu mente debe ser renovada hasta que sea profundamente transformada tu manera de pensar, hasta que llegues a pensar como Dios quiere que pienses, como está escrito, hasta que llegues a tener lo que la Biblia le llama la mente de Cristo. Una mente que responde a la vida, no como el mundo responde. Una mente que responde a la vida como la palabra de Dios dice que tú debes responder. La Biblia tiene que entretejer tu mente, tiene que entretejer tus sentidos. La Biblia tiene que entretejer tus neuronas, cosa que cuando tú enfrentes algo, los pensamientos que vengan no sean la forma del mundo, sino las formas de Dios respondiendo en tu vida. La Biblia dice que nosotros podemos tener la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, allí lo habla. Dice, más vosotros tenéis la mente de Cristo. La mente de Cristo está en la Escritura. Y esa mente tiene que formarse en nosotros. Una mente renovada por la palabra. ¿Para qué? Para lo que dice el versículo siguiente. ¿Cuál es el resultado final? Para que comprobéis la voluntad de Dios, que es agradable y que es ¿qué? Perfecto. Mira, ¿sabes por qué no podemos discernir la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué nos cuesta tanto entender la voluntad de Dios? Porque nuestra mente todavía tiene mucho mundo, mucho pecado. Pero a medida que el mundo salga de nuestra mente, vamos a discernir fácilmente la voz de Dios en nuestro corazón. ¿Sabes por qué la voluntad de Dios se vuelve aburrida? Para muchos la voluntad de Dios no es buena, agradable y perfecta. Para muchos la voluntad de Dios es aburrida, desagradable y antipática, porque hay mucho mundo. Porque lo que su corazón anhela no es la voluntad de Dios, porque los deseos que hay en su corazón no son los deseos de Dios. Los deseos que hay en su corazón todavía son los deseos del mundo. Y cuando se encuentran con la voluntad de Dios no la encuentran buena, agradable y perfecta, porque ellos no desean eso. Pero cuando tú logres que la palabra de Dios, la vida de Dios permee tanto tu vida, cuando los deseos de Dios se vuelvan tus deseos, cuando los anhelos de Dios se vuelvan tus anhelos, entonces tú te vas a encontrar con la voluntad de Dios y tú vas a entender que para tu vida es buena, es agradable y es perfecta, porque Dios desea lo que tú también ya deseas. Necesitamos sacar el mundo de nuestra mente. Necesitamos separarnos lo más distantes de la forma, de las maneras de pensar y de vivir del mundo. Esa es la vida cristiana, una vida separada lo más lejos posible del mundo. Y saben que no les estoy hablando de la gente, estoy hablando de la filosofía, de la cultura, de las formas de vida, de la moda del mundo. Somos hijos de Dios, somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, llamado por Dios para anunciar sus virtudes, para adorarlo, glorificarlo a Él. Dios no quiere solo tu corazón, Dios quiere tu mente y Dios quiere tu cuerpo también. Que tu cuerpo glorifique a Dios en lo que escucha, en lo que ve y en lo que se pone.